Hola a todas, a todos, muchas gracias por la invitación. Voy a ser la única Baxter que se va a presentar, pero hace calor, estamos cansados, no tengo power, así que no importa. Tengo un punteo, eso sí, pues tengo mi libretita, para que no se me olviden las cosas. ¿Sí? Oye, felicitaciones, visibles, Marcleta, Paola, me dejaron muchas ideas que espero se concreticen y puedan hacer algo interesante. Yo soy María José, soy la directora de estudios del Observatorio contra el Acoso Callejero en Chile, OCAC por sus siglas. Le pusimos Chile porque resulta que en otros espacios de Latinoamérica, ¿no es cierto?, como somos los jaguares de Latinoamérica, creemos que lo hacemos todo, resulta que no, el acoso callejero pasa en más lugares. ¡Wow! Estamos aquí descubriendo la rueda, ¿no es cierto? Entonces muchas otras personas de otros países se empezaron a comunicar con nosotros con la posibilidad de generar sus propios OCAC, ¿no es cierto? Basado en sus propias experiencias, las propias dinámicas, ¿no es cierto?, de violencias sexuales, legislativas también, sus propios marcos institucionales que los mueven, la posibilidad o no de hacer, por ejemplo, leyes, de generar intervención a nivel educativo, cultural, etcétera. Entonces dijimos, bienvenido sea, maravilloso, somos más. Entonces tenemos esta red de OCAC Latam y por eso tuvimos que hacer OCAC Chile. Tuvimos que ponerle apellido, ¿no es cierto?, a la organización. Y para hablar un poco del tema de cómo se ancla, ¿no es cierto?, el tema de las violencias sexuales en términos de movilidad, se mueve mucho con lo que las otras 4 expositoras han relatado, ¿no es cierto?, el tema de las dinámicas, que no solamente importa el punto de partida y el punto de destino, sino que necesitamos ver estas experiencias, estos trayectos y cuáles son los sentidos, los significados que nosotros vamos impostando, ¿no es cierto?, a eso, y además vamos reproduciendo. Eso es muy importante porque no solamente es algo que nos llega y que nos reprime, sino que también es algo que, bueno, una de las características del poder no simplemente es que oprime, ¿no es cierto?, que es sobre todo productivo. Lo que vamos nosotros reproduciendo con este tipo de violencia, con este tipo de acciones, y pensar la violencia de orden sexual en los espacios públicos, ¿no es cierto?, o semipúblicos también, como un continuo, no como algo que pasó y que nos marca por una vez, sino que algo que nos forma constantemente. No es que haya pasado algo por lo cual a mí me dé miedo andar o no andar en la calle en ciertas horas, sino que es lo que pasa continuamente, lo que va formando cómo yo me apropio del espacio público. No es que de un día para otro lo deje de usar, es que nunca lo usé. O me comencé mis desplazamientos ya marcada por el género. Y la Vega Casi Visibles, por ejemplo, tiene directa vinculación con esto. El ser lesbiana sí es una forma distinta de generar tipos de violencia sexual, tipos de acoso callejero. No es lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a hablar ya más temas de cuerpo. Performar, ¿no es cierto?, el ser mujer como una buena mujer con mayúscula, ¿no es cierto?, que se vea femenina, que ande con una pareja masculina, etcétera, que ser mujer lesbiana en soledad, que puede, por ejemplo, no notarse, sino que te vistes más masculinas, que estar con tu pareja. El tipo de acoso sexual callejero es completamente distinto. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar 2 vertientes. Uno que va a ser normativo, por así decirlo, para que tú sigas performando en esto, y otro que va a ser correctivo. Hay niños presentes, no puedo decirlo. Correctivo. Me encanta, bien, empoderado los niños de hoy. Entonces, por ejemplo, que te digan, te falta pico, ¿no es cierto? Hay un tema de acoso sexual callejero ahí, pero hay un tema correctivo, porque no te falta cualquiera, te falta el mío, ¿no es cierto? Ahí hay un tema de poder súper claro. Claro, ahí hay un tema de cómo ese cuerpo, ¿no es cierto?, es acosado. Todo el cuerpo que deviene femenino va a ser acosado en el espacio público en mucho más porcentaje que los cuerpos que devienen masculinos. Estamos hablando no solamente de mujeres, sino que de mujeres trans, por ejemplo. Los hombres trans que ya han pasado por una ya como transexualidad y operaciones, etcétera, su nivel de acoso es pero bajísimo, muy muy bajo, porque están performando es otro tipo de cuerpos que se desplazan en el espacio público, por lo tanto hay otro imaginario con ese cuerpo y cómo se debe comportar. Entonces,
Cuando empezamos a trabajar el tema del acoso callejero, ¿no es cierto?, no estamos descubriendo la rueda, pero era necesario generar una definición para poder medirlo. ¿Por qué? Porque Chile, ¿no es cierto?, este jaguar de Latinoamérica necesita números. ¿Y por qué necesita números? Porque si tú quieres hacer una política pública, si tú quieres intervenir en un colegio, si tú quieres llegar a algún lado, tienes que evidenciar un problema. Y ese problema para estas personas, ¿no es cierto?, no es palabra, sino que es un número en sí mismo. La falta de comprensión, ¿no es cierto?, que el discurso es tan rígido muchas veces como el número, porque si yo digo que esto es un paraguas, me meten a un psiquiátrico, ¿no es cierto? Esto es un lápiz, como 1 más 1 es 2, porque el discurso tiene un sentido, ¿no es cierto? La palabra, este significado está asociado, ¿no es cierto?, a significantes y viceversa. Entonces generamos esta definición que básicamente era que el acoso sexual callejero era cualquier tipo de práctica que tuviera una connotación sexual, ya sea explícita o implícita, ¿no es cierto?, que ocurre en los espacios públicos con un carácter unidireccional, entre desconocidos y que tienen potencial de generar malestar. Esta definición, cuando hablamos de connotación sexual explícita o implícita, tiene que ver con el tema del cuerpo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando te dicen en la calle también que eres una mujer muy hermosa y todas esas cosas que básicamente los nerúas de Chile, ¿no es cierto?, que se ha ido mitificando, que básicamente eso es el piropo, ¿no es cierto? La idea era posicionarlo desde otro lugar. Eso también es alusivo a la sexualidad, porque a mí la primera vez que me dijeron eso yo tenía 11, ¿no es cierto? Y una persona que tenía, desde mi visión de niña, ¿no es cierto?, desde mi imaginario en ese momento, unos 50, 60 años. Entonces, ahí te sigue pareciendo que es simplemente un halago y que no tiene que ver con un tema de una connotación sexual, ¿no es cierto? Que ocurra entre desconocidos no necesariamente tiene que ver con que yo efectivamente no pueda reconocer o identificar a quien me está acosando, sino que tiene que ver con un tema de, ¿cómo es la palabra? Como el tipo de relación, ¿no es cierto?, de confianza que yo tengo a esa persona. Porque yo efectivamente, cuando vivía, por ejemplo, en Viña, salía de mi casa y efectivamente sabía que el tipo que estaba ahí, ¿no es cierto?, el sapo, ex sapo que estaban aquí en las micro antes, hoy día todavía existen en muchas otras regiones, porque Santiago no es Chile, yo puedo identificarlo, ¿no es cierto? Yo sé que todos los días que yo me paro ahí, esa persona me va a decir algún comentario o le mira las piernas a las chicas que están ahí, por ejemplo. Hay un tema de sentirte en confianza y esa vinculación, ¿no es cierto?, más proxémica con esa persona que tú no conoces. Yo puedo identificarlo. Y pasa esto mucho con los colegios, por ejemplo. Colegios donde se llama reuniones de apoderados, se llama reuniones con los docentes y las docentes para decir, hoy hay un tipo que se anda dando vuelta y exhibiéndose, ¿no es cierto?, frente de las estudiantes. El colegio, el establecimiento educacional reconoce a esa persona, pero no hay un vínculo, ¿no es cierto?, de confianza, un tema de violencia sexual, transgresión, etc. El tema de la unidireccionalidad es muy importante porque en general se trabaja el tema de la unidireccionalidad simplemente con el yo no te lo he pedido, ¿no es cierto? Y como yo no te lo he pedido, es unidireccional, va un poco más allá. Yo no te lo he pedido, pero además yo no estoy en la condición, en esta relación, ¿no es cierto?, de jerarquía, de violencia sexual que ocurre en la calle, ¿no es cierto?, en la micro, en el taxi, en cualquier lugar donde yo me esté moviendo. Yo no tengo la posibilidad de constituirme como sujeta en esa relación. Soy siempre objeto. Por ejemplo, cuando yo caminando por la calle me preguntan la hora, yo no ando con un cartel que diga, por favor, pregúntame la hora, ¿no es cierto? Y alguien me detiene y me dice, oye, ¿me puede decir la hora? Entonces yo saco mi celular, veo y son las 10 para las 5. Ah, ya, gracias, ok. Y nos vamos, ¿no es cierto? Yo ahí me constituí como sujeto en tema de relato. En el acoso sexual callejero se me dice algo y yo nunca me constituyo como sujeto, porque si pudiera, la organización estaría haciendo el loco, porque bastaría solo con decirle, oye, flaco, en verdad no me interesa tu amenaza de violación y no quiero que me metas nada por ninguna parte. Ah, mira, perdón, disculpa, listo, y se acabó, ¿no es cierto? Pero eso no pasa, porque en esa comunicación solamente hay un emisor válido y hay una receptora que se vuelve objeto, ¿no es cierto? La unidireccionalidad es entenderla en el acto comunicativo completo, no solamente en lo que yo digo, sino que qué es lo que pasa después. Y eso obviamente tuvimos que medirlo todo, porque uno va a hacer lobby y te dicen, ¿a quién le tiran semen en el jumper? Bueno, tenemos testimonios, pero ¿a quién? ¿A quién le tocan el poto en la calle? Si eso no pasa, ¿no? No pasa, o si pasa,
¿no es cierto?, es por esta imagen de la mujer bien violada y la mujer mal violada. Por ejemplo, una mujer yendo a dejar a su hijo al colegio, ¿no es cierto?, a las 8 de la mañana, va, lo deja y luego se va y la violan. ¡Ay, no, qué terrible! Mal, pobre mujer, imagínate, con un hijo estaba cumpliendo su rol de mamá, ¿qué pasó? ¡Qué terrible! Pero si yo estaba saliendo a las 5 de la mañana de un bar y me violan, ¿por qué estaba saliendo sola? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¿Y dónde estaba su pareja? ¿Y dónde estaba su papá? Y ahí metemos a todo el mundo, ¿no es cierto?, que tiene que controlarnos. ¿Cómo estaba vestida esta mujer? ¿Cuánto tomó? ¿Por qué no se pidió un taxi? ¿Por qué se fue caminando sola? ¿Qué pasó ahí? Ahí empezamos a cuestionar, ¿no es cierto? Por ejemplo, la violación, mismo hecho, contexto distinto, va a transformar este imaginario en términos de violencia sexual, sobre todo cuando no está tan legitimado. Entonces, claramente, tuvimos que medir todo esto, ¿no es cierto? Porque, obviamente, y una de las formas que tenían las personas para decirnos que esto no pasaba, era que estas mujeres muy extrañas, lo que estaban haciendo era un plan macabro donde la gente no se iba a poder conocer en la calle, porque eso iba a estar penado por la ley. Por lo tanto, las personas no iban a poder tener relaciones sentimentales, no se iban a casar, no iban a tener hijos, entonces el fin de la humanidad. Era un plan macabro, muy, muy, muy terrible, brillante un poco, pero terrible. Y no, pues entonces, como para medirlo y ver que efectivamente esto causaba daños, ¿no es cierto?, en las personas, estrés postraumático, etcétera, pudimos identificar realmente que por ejemplo, 72 de los casos, cuando la persona increpa a quien la acosó, se queda en silencio, se va. Esa intención comunicativa real de que básicamente tú vas a terminar en una relación de pareja, ¿no es cierto?, con tu acosador, no existe. Y no bastaba solamente con decirlo, teníamos que dar, ¿no es cierto?, los porcentajes. Y ahí empezamos a identificar un montón de estos mitos que rodeaban al tema del acoso sexual callejero, todo investido de este concepto del piropo, ¿no es cierto? En Estados Unidos, por ejemplo, o sea, en el habla inglesa, no existe la palabra piropo como en este doble filo. Está catcalling, ¿no es cierto?, pero que siempre es algo negativo, y cumplido, que es algo positivo. Aquí el piropo tiene este doble filo de algo malo y algo bueno. Entonces era importante poder nombrarlo de otra forma, y así nosotras dejamos de hablar de piropo y empezamos a hablar de acoso sexual de índole verbal, lo que ocurría, ¿no es cierto?, en los espacios públicos. Y empezamos a ver que efectivamente en el casi 40% de los casos el acoso sexual callejero ocurría en el transporte. Taxi, ¿no es cierto?, micro, Transantiago, etc. Y que este factor era demasiado relevante, considerando que los mayores porcentajes, ¿no es cierto?, de quien recibía el acoso sexual callejero era una mujer, y de quien lo hacía era un varón. Normalmente eso ocurría en incluso todas las regiones, no había un lugar donde ocurriera menos como estas brechas, de a quién le pasa, a quién lo hace. Y así empezamos a ver frecuencias muy, muy, muy grandes, ¿no es cierto?, donde las mujeres jóvenes, por ejemplo, tenían frecuencias de acoso sexual callejero en casi un 100%, donde aproximadamente un 35% de mujeres jóvenes, ¿no es cierto?, recibía acoso sexual callejero, mentira, un 53%, recibía acoso sexual callejero por lo menos una vez a la semana. Una vez a la semana. Pensemos que esto ocurre desde los 12 años en promedio. Una vez a la semana hasta que tienes 25 son alrededor de 600 actos de acoso sexual callejero. Esto no es algo que te pasa una vez, sino que es algo que te forma, que forma tu cuerpo en el espacio público y cuál es tu percepción de este espacio, ¿no es cierto? Entonces, en este contexto y pensando que hay un tema de movilidad, ¿no es cierto?, desde una perspectiva de género, donde las mujeres son quienes utilizan el transporte público, normalmente es como casi lo mismo que los varones, un poco un porcentaje más, los varones utilizan más el auto en general en Latinoamérica. Hay un tema del cómo se utiliza este transporte, ¿no es cierto? Pablo lo decía muy bien, estos temas de la experiencia y el trayecto, las mujeres normalmente andan con bultos, con las bolsas, con las compras, andan con coche, andan con niños, andan con personas con movilidad más reducida,
¿no es cierto? Con el suegro, con la suegra, que tiene que llevarlo al médico a su hora o lo que sea, están haciendo más trámites constantemente y los horarios en que ellas también lo realizan son horarios donde incluso las frecuencias del transporte público es más baja. Entonces se demoran incluso un poco más en hacer todos sus trámites que si fuera una frecuencia donde, como en hora punta, por ejemplo. Hay un tema ahí de que si lo vemos simplemente desde una perspectiva de género y no desde una perspectiva feminista, vamos a hacer buses para mujeres que andan con niños. Y no vamos a entender que es necesario poner en evidencia, ¿no es cierto?, esta división sexual del trabajo, esta división sexual de los cuidados, donde los cuidados son categorizados mayoritariamente, ¿no es cierto?, a las mujeres, donde efectivamente hay un tema de que la gestión la realizan las mujeres, donde esta división sexual del trabajo se hace patente y se hace más precaria, ¿no es cierto?, en términos de movilidad. Y esto no responde solamente a un tema de cambiar el transporte, corresponde a un tema de modificar, ¿no es cierto?, las relaciones de género previas que existen para poder hacer efectivamente medios de transporte que sean para una persona, no hombre o una mujer, que anda con niños y niñas, que anda con un coche. Es necesario generar esta visibilidad y que, por ejemplo, el tema de las grandes demoras de un trayecto a otro no necesariamente tienen que ver por sí solo con el estado del bus o el estado de las calles, también tienen que ver en cómo ciertas ciudades no tienen los servicios necesarios para efectivamente que tu hijo o tu hija no vaya en un colegio 5 comunas más allá, sino que se pueda mover en esa comuna. Que efectivamente el trabajo no estés en una localidad periférica, por ejemplo de Santiago, y tengas que moverte a Las Condes, porque sí o sí tu trayecto va a ser demasiado largo. Es como el tema de la movilidad y el transporte, es como sigue reproduciendo, ¿no es cierto? Estamos hablando del poder, ¿no es cierto? Cómo no solamente te constriñe, sino que produce, es muy productivo, cómo sigue reproduciendo el transporte que hoy día tenemos, cómo se piensa la movilidad de las personas, las divisiones sociales del género y las jerarquías obviamente vinculadas a ella, cómo sigue reproduciendo las pobrezas, por ejemplo, cómo sigue reproduciendo las vulnerabilidades, cómo el transporte público no solamente acoge a quienes son más vulnerables, sino que los y las vulnera. Si es que no se reconcilia el tema de género con el feminismo, con una actividad política de cambiar y de permear, ¿no es cierto?, la estructura de relaciones de género hoy día, lo que vamos a hacer es administrar el problema. No lo vamos a transformar, no va a ser un cambio. Vamos a administrar que la micro pase para recoger a esa mujer. No vamos a pensar por qué esa mujer ha renunciado a su trabajo, por ejemplo, para cuidar. No vamos a preguntarnos por temas estructurales, sino que vamos a administrar esta estructura. En este caso, cuando estamos hablando de violencias de tipo sexual que ocurren, ¿no es cierto?, en la calle, que ocurren... Cuando hablamos de violencia sexual que ocurren en la calle, que ocurren en el transporte, ¿por qué efectivamente las mujeres sienten miedos, por ejemplo, en andar en bicicleta, en tener otro tipo de transporte sustentable? Hay un tema real que es el acoso sexual callejero. ¿Por qué? Porque tú estás en una forma corporal específica andando en bicicleta. Y eso, lamentablemente, como se concibe hoy el cuerpo de mujeres y varones, te expone a que efectivamente hablen de tu trasero o no. Por ejemplo, que te toquen la bocina el tipo que va atrás, ¿no es cierto?, en el auto, y que no había ningún auto más alrededor, que tú simplemente ibas solo y ningún peatón estaba ahí. ¿Por qué te tocaron la bocina? ¿No es cierto? Ese tipo de acoso y hostigamiento merma la posibilidad efectiva de tú realmente continuar con ese tipo de medio de transporte. Y además, lo que también decías tú era muy real. A la edad que las mujeres dejan la bicicleta de lado, son las edades, ¿no es cierto?, en que se empiezan a dividir mucho más, donde se hace mucho más cuerpo esta división jerárquica, ¿no es cierto?, del género, donde las mujeres dejan por ejemplo, deportes de balón.
donde las mujeres dejan de los deportes de natación porque yo no quiero tener una espalda ancha, ¿no es cierto? Porque así no son las mujeres. Y es lo mismo con la bicicleta y los espacios, donde el espacio público se vuelve hostil, no simplemente porque lo sea para las mujeres, sino que porque el espacio público está reproduciendo la hostilidad, ¿no es cierto?, para devolverte a tu lugar o para, más que devolverte, tenerte en ese lugar. ¿Las mujeres podemos transitar y estamos en el espacio público? Sí, lo estamos, porque si no estaríamos aquí, ¿no es cierto? ¿Las mujeres están en los trabajos? Sí, están. Pero hay una división. ¿Dónde están? Trabajos de cuidado también, ¿no es cierto? Es cosa de ver las divisiones en las universidades, en los planteles, ¿no es cierto? Cómo ciertas carreras son más feminizadas, más masculinizadas. Es necesario evidenciar estos tipos de situaciones, de fenómenos y problematizarlos en conjunto. No sacamos nada con hacer guetos, ¿no es cierto?, de problemas y no ponerlos a hablar y no relacionarlos. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que administremos los problemas y no pensemos que esto es un tema social, que es un tema que efectivamente el urbanismo tiene que hablar con el género, que el género tiene que hablar con la política, que la política tiene que hablar con la economía, porque aquí vemos características diferentes, pero estamos viendo estructuras reproduciéndose en diferentes categorías y en diferentes personas, en diferentes niños y niñas, y cómo al final este niño y esta niña, lo más probable es que sea una mujer o un hombre con mayúscula cuando sea adulto, ¿no es cierto? Cuando al final termine su proceso o ya se forme, ¿no es cierto?, como una persona social, ciudadano y todo el tema, no va a estar muy alejado de lo que nosotros seguimos viendo, ¿no es cierto? El acoso sexual callejero funciona, tiene este mecanismo de funcionamiento de seguir reproduciendo, de seguir operando. Y en términos de movilidad, lamentablemente hoy día ha aparecido como, es muy rentable. Pensemos en la nueva aplicación de como taxis para mujeres que hoy día comienza ahora en octubre. ¿Taxis para mujeres? Sí, She Drive Us se llama. En inglés, pero es chilena. No está en ningún otro país latinoamericano. Muy cosmopolita, ¿no es cierto? Resulta que esta aplicación, ¿no es cierto?, como un Uber de mujeres, por ejemplo, donde son mujeres las que manejan y mujeres las que pueden ser las pasajeras, donde, ojo, no te sorprendas, una mujer puede llevar un hombre, pero solamente si la chofer, ¿no es cierto?, en este caso, lo acepta y no puede quedarse el hombre solo con esa mujer, sino que se tiene que bajar cuando tú te bajes o antes. Lo que hace esto es seguir reproduciendo este sistema, ¿no es cierto? Vagones separados, por ejemplo. ¿Y cómo seguir reproduciendo? No simplemente dividiendo el espacio público, sino seguir con esta concepción de que efectivamente lo que a ti te pasa es tu responsabilidad, porque habiendo estas opciones, tú escoges exponerte, ¿no es cierto? Tú así como, bueno, si están los vagones separados, ¿no es cierto?, en Bogotá, tú escoges si te vas a exponer en este vagón o en este otro, cuando el problema no es de espacio, porque yo voy tan asignada como el compañero que va al lado, ¿no es cierto?, y de casualidad no le agarro el pene, ¿no es cierto? Voy tan asignada como él, pero resulta que se evidencia como un problema efectivamente de espacio o lo evidenciamos como un problema de hormona. Esto no es solo un problema de la micro o la bicicleta, esto no es solo un problema de género, no es solo un problema de la política pública como funciona. Es un problema que necesariamente es importante que se comience a ver y por lo tanto a buscar soluciones, ¿no es cierto?, mediante esta problematización de manera interdisciplinaria y de manera que pueda convocar a estos diferentes fenómenos que al final se hacen cuerpo y se padecen. Porque realmente uno por más que lo estudia, ¿no es cierto?, que genera estadístico, que genera propuestas, etcétera, hay cuerpos que lo están padeciendo hoy día, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay terremotos? Cuando hay terremotos, el tema de la movilidad se reduce de manera tajante, ¿no es cierto? Y es una cosa impresionante, hay más violaciones. Hay muchas más violaciones cuando hay zonas de catástrofe. No porque estén más juntas la familia y efectivamente el tío pervertido va a estar con la sobrina chiquitita. No es por eso. Es porque se pone en juego, ¿no es cierto?, de manera más propicia este entramado, ¿no es cierto?, de violencia. Nos está modificando. Estamos siguiendo reproduciendo. Entonces, la invitación, ¿no es cierto?,
es poder pensar también desde la problemática, no escindiendo, sino que juntando, unificando estas problemáticas, para que luego las intervenciones tengan un impacto real y no solamente administrativo, sino que tenga un impacto de modificación y de cambio. Eso, gracias.